Voy a leer la palabra del Señor aquí en Mateo capítulo 16, verso 24 al verso 26. Dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 16, verso 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo aquel que pierde la vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén, Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos leído tu palabra, Señor Santo, esperando que esta palabra sea de bendición para cada oyente, para cada amigo, para cada hermano, algún familiar que esté escuchando esta predicación. Padre, habla a su corazón, que seas tú, Señor Santo, edificando una vida de esperanza, de gozo, conforme tu palabra. Bendícenos y que solamente la palabra tuya salga a través de mis labios para hacer de bendición a aquel hermano, a aquel amigo que necesita esta palabra. Todo te lo pido, mi buen Dios y Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, a quien damos gloria y alabanza, en quien esperamos de la redención, y la gloria será para ti, amado Salvador, hoy y siempre. Amén, amén. En esta tarde, el pensamiento de esta tarde es el precio alto de seguir a Jesús para ser su discípulo. El precio alto para seguir a Jesús para ser su discípulo. Tú puedes ser simpatizante, creyente, eres bienvenido, amigo, hermano, familiar. Pero un simpatizante es persona que se siente atraída a un líder por su visión. Son partes, es bueno realmente, pero uno elige qué quiere ser para Dios. Un simpatizante o un discípulo que quiere seguir lo que Cristo manda. Es importante, hermanos y amigos, decirle a la persona, al amigo, que es un alto precio seguir a Jesús. Que es un alto precio seguir a Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 16, verso 24, hablando Cristo. Porque entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Las condiciones para ser discípulo sigue abiertas si alguno quiere venir en pos de mí. Si algún valiente, si alguna mujer, si algún varón, si algún joven o alguna jovencita quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Las condiciones para ser discípulo siguen abiertas si alguno quiere venir en pos de mí. Si decides tomar la cruz de Cristo, toma tu decisión de negarte a ti mismo. Jesús fue claro con sus discípulos. Jesús fue claro con la invitación si alguno, y ese alguno está en la posibilidad que tú que nos estés escuchando o mirando, Dios te está hablando a tu corazón que tú puedes ser ese discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí. Jesús habló con los 12, pero dejó una carta abierta, dejó el mensaje abierto, dejó la invitación abierta. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús fue claro. Jesús, cuando invitó a sus discípulos, fue claro con ellos: tomen su cruz y síganme en cada día. Por lo tanto, tenemos que tomar esa decisión. Si alguno quiere venir en pos de Jesús, la invitación es clara: niégate a ti mismo y sigue a Jesús. Niégate en tu persona. Niégate en tus habilidades, niégate a ti mismo y toma la cruz y sigue a Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 10:38. Dice la palabra del Señor: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz
y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y no le sigue, no es digno del Señor Jesús. Para ser un seguidor de Cristo, según la palabra, según lo que Cristo dice, debemos tomar su cruz y seguirle. Pero a veces se nos dice un evangelio barato. Se predica un evangelio fácil. Se predica un evangelio realmente barato. O acepta a Jesús y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice la palabra del Señor, hablando Cristo, tenemos que seguir la cruz de Cristo. Tenemos que negarnos nosotros mismos para seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, varón, es un alto precio. Seguir a Jesús es un alto precio. Negarse a uno mismo es un alto precio. Tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es un alto precio. No es fácil ser un discípulo, un seguidor de Cristo. No es fácil, pero tenemos que decir la verdad, el alto precio que cuesta seguir a Jesús. ¿Para qué decir mentiras? ¿Para qué decir que es fácil ser cristiano? No es fácil. Si fuera fácil, los amigos de Daniel no hubieran sufrido, pero porque no fue fácil, los amigos de Daniel pasaron persecuciones. Aún Jesús, siendo hijo de Dios, pasó persecución. Siempre era asediado por los que están del frente. ¿Por quién? En el tiempo aquel, sacerdotes. En el tiempo aquel, los fariseos, los saduceos. Toda esa gente siempre estaban persiguiendo a Jesús porque no era fácil. Pero según la palabra del Señor, dice la palabra, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno. Seguir a Jesús no es fácil. Negarse a sí mismo no es fácil. Andar como Él anduvo no es fácil. En Mateo 16, en el verso 21, mira lo que dice la palabra del Señor. Mateo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Esa era la cruz de Cristo. Ese era el mandato para Jesús. Y desde entonces Jesús les dijo a ellos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado el tercer día. Eso fue lo que está pasando con Jesús. Debían creer en el alto precio de ser Salvador. El alto precio de ser el Salvador Jesucristo. Y Jesús les dijo todo eso. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, de ti. En ninguna cosa, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se dan cuenta? Aquí está Pedro aparentemente diciéndole a Jesús: no, Señor Jesús, no vayas a la cruz. Eres muy joven, tienes 33 años. ¿Para qué vas a morir tan joven? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué te consagras mucho? ¿Para qué buscas mucho de Dios? ¿Para qué vas a la iglesia a hacer esto y aquello? No vayas tanto a la iglesia. Haz de cuenta que Pedro está diciendo: no vayas a la cruz, no vayas a sufrir. Y cuánta gente se nos acerca a nuestro lado, a nuestro oído, nos dice: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué ofrendas tanto? ¿Para qué tanto diezmo? ¿Para qué haces eso? Y aparentemente es un buen consejo. Y aquí está Pedro hablando con Jesús. Cuando Pedro escuchó el precio alto para Jesús: oh, no te aconteza esto. Que eso no te vaya a acontecer a ti, Señor Jesús. No vayas a esa cruz. Y mire cómo responde Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cuánta persona está pensando siempre en lo material?
en hacer algo más, en tener algo más, en adquirir algo más. Y Jesús le responde: quítate de mí, Satanás, porque has puesto las cosas, tus ojos en las cosas materiales. Jesús dijo la verdad de sí mismo. Salvación, varón, salvación, hermana en Cristo, salvación, jovencita, salvación, joven, varón, es sufrimiento. No hay salvación sin sufrimiento. Aún Jesús le dijo a Pablo: es necesario, a él le voy a enseñar cuánto va a sufrir por mi causa. Hablando de Jesús a la par de Pablo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Se predica un evangelio barato, un evangelio fácil, pero si tú quieres la palabra de Dios, la palabra de Dios no es un evangelio fácil, es un precio muy alto, pero hay recompensa si eres valiente, si eres vencedor. ¿Cuánta gente se queda en casa? ¿Cuánta gente no se puede negar a sí mismo? ¿Cuánta gente no lucha por su vida espiritual? ¿Cuánta gente deja que pase lo que pase en su vida, pero no lucha por su vida espiritual? Pero Jesús nos dice claramente: toma tu cruz y niégate a ti mismo y sígueme. Para seguir a Jesús y ser sus discípulos, tenemos que aprender a negarnos. Si no has aprendido a negarte, si no he aprendido a negarme, yo no puedo ser discípulo de Cristo. Yo no puedo decir: yo sigo a Jesús. Tengo que aprender a negarme. Tienes que aprender a negarte, varón, mujer. Tienes que aprender a negarte, joven. ¿A qué te puedes negar tú, joven? A tu pasatiempo favorito. ¿A qué te puedes negar tú, varón? Al tiempo con tu esposa. ¿A qué te puedes negar tú, mujer? Quizás a ver una novela. O quizás, mujer, hermana en Cristo, a pasar mucho tiempo en internet. A pasar mucho tiempo quizás mirando videos. Pero dice la palabra del Señor en Mateo 16, verso 24. Mateo 16, verso 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Para seguir a Jesús y ser discípulo, tenemos que negarnos. Si no aprendemos a negarnos de lo que nos rodea, no somos discípulos de Cristo. Si no aprendemos a negarnos, si no aprendemos a decir no, si no aprendemos quizás una mañana a un desayuno agradable: es que hoy no voy a desayunar, hoy voy a ayunar para Cristo. Hoy voy a ayunar para Cristo, aunque esté el desayuno de lo más especial. Aprende a decir no. Hoy voy a ayunar para Cristo. Hoy voy a dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Voy a dedicar 10 minutos para leer la palabra de Dios. Aprende a decir no a tu persona. Aprende a decir no a tus emociones. Los ojos siempre quieren mirar, pero a veces el oído quiere escuchar la voz de Dios. Quiere escuchar la voz de Dios para aprender de Dios. Esta tarde, cuando estaba orando hace unos momentos, realmente en la oración, hermanos y amigos, Dios te puede hablar. En la oración Dios te puede ministrar. Dice la palabra del Señor en Lucas 14, 26. Y mire, esto lo aprendí de Dios esta mañana. Lucas 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanos y hermanas,
y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y mire, yo lo aprendí esta tarde, era mañana todavía, hablando con Dios, orando con Dios. Y la palabra que Dios me daba esta mañana era personas y familiares que se oponen a lo que Dios manda en tu vida. Tenemos que amar menos. Quizás se va a ir la esposa, y no me refiero a infidelidad. Va un día a partir la esposa o el esposo, pero Dios va a estar contigo. Nuestro hijo partió, pero Jesús está conmigo. Pues dice la palabra, tenemos que negarnos, tenemos que amar menos a ese hijo predilecto, menos a esa hija predilecta. Oh, yo amo mucho a mi hija. Oh, yo amo mucho a mi hijo. O a mi otra hija. Pero ¿qué es lo que pasa? Se van a casar, se van a ir lejos de tu casa. Te vas a quedar solo, pero quien va a estar siempre contigo es Jesús, que va a estar siempre contigo. Tenemos que aprender a amar menos a mamá, para que sea salva tu mamá o tu papá o tu esposo o tu esposa. Empieza a amar menos a ese ser amado y ama más a Dios. Es lo que Dios pide. El que no aborrece, el que no ama menos, Dios quiere ocupar el primer lugar. ¿Cuántas veces amamos más el trabajo? ¿Y qué es lo que pasa en el trabajo? Se acaba el trabajo y nos corren. ¿Qué es lo que pasa en ese bonito carro? Se quiebra el motor y se acabó ese carro. Y Jesús dice, quiero que ames más a su persona, hablando a Jesús. Y aún nosotros mismos tenemos que amarnos menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Amas mucho tu cuerpo, que lo cuidas mucho, que descanse bien, que coma bien, que se relaje, que mire televisión, que mire cualquier cosa. ¿Y tu alma de qué se alimenta? ¿Acaso tu alma recibe el alimento espiritual cada día, cada momento? ¿O simplemente se espera a que llegue el domingo? Si tengo tiempo y si puedo, voy a la casa de Dios. Aquí está la palabra del Señor. Aún así mismo tenemos que amarnos menos. Jesús nos puso el ejemplo. ¿De qué forma? Teniendo todo en el cielo, dejó el cielo, dejó su gloria, dejó los ángeles, dejó la calle de oro, que dice la palabra, para estar en la tierra. Calles polvorientas en Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque amó realmente a la humanidad. Por un precio alto de ser Salvador, tuvo que pagar ese gran precio. Y nosotros no queremos pagar nada. Queremos todo fácil. Pero Jesús dice claramente, si tú quieres ser mis discípulos, niégate a ti mismo. ¿Acaso algún día tú lo has hecho? Me voy a negar el día martes, el día jueves, el día lunes. Aunque esté el plato servido de comida, voy a ayunar para Cristo. Voy a dejar ese desayuno, ese café por la causa de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. Tenemos que aprender a negarnos. Si queremos ser sus discípulos, si queremos ser hijos de Dios, tenemos que pagar este gran precio. Dice Lucas 14:26. Mire, 14:26. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ser discípulo, Cristo toca todas las esferas, todo lo que nos rodea, Cristo lo toca, porque Cristo quiere ser el primero que la esposa, primero que el esposo, primero que esa hija, primero que ese hijo, primero que ese trabajo, primero que cualquier cosa. Aunque nosotros mismos tenemos que aprender
amar menos a la familia y a uno mismo para ser su discípulo. Mire lo que dice Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nadie puede venir a Jesús sin la cruz y ser discípulo. Usted no puede decir soy hijo de Dios sin tomar esa cruz. Nadie puede decir soy hija de Dios sin tomar la cruz, sin negarse. Tengo que decir la verdad. Tengo que decir lo que está escrito en la palabra de Dios. Tengo que decir que el ser cristiano e hija de Dios es un alto precio. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No hay discipulado. No hay cristianismo sin cruz. Si tú dices soy cristiana o soy cristiano porque vas a la iglesia, lo siento, es una mentira. Tienes que tomar la cruz de Cristo. Tienes que aprender a negarte. Tienes que sacrificar tu vida por la causa de Cristo. Y no que vas a la cruz a negarte tu persona, tus emociones. Tenemos que, quizá mucha gente vive engañada, pensando que es un discípulo. Sin la cruz de Cristo es imposible. En Mateo 16, verso 25, dice la palabra del Señor. Mateo 16, verso 25. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida por causa de mí la hallará. Tenemos que aprender a perder por la causa de Cristo. En el verso 26 dice la palabra, porque el Hijo del Hombre, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Las ganancias materiales pueden ser pérdidas para tu alma, pero la bendición es vida eterna. Se puede ganar todo lo material, pero el alma sufrirá eternamente en el infierno. ¿Qué ganará el hombre? ¿Por qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Por lo tanto, aprende a perder. Quizás tus ofrendas, quizás tu tiempo. Aprende a decir no a un tiempo especial. Juan se negó por Cristo, pero dice el cristianismo, dame otra casa, dame otro trabajo, dame algo más. Pero Cristo aprendió a perder. Adoración de los ángeles por venir a esta tierra para ser tu Salvador, para ser mi Salvador. Cristo nos dejó el ejemplo. Cristo no formó una mega iglesia. Cristo no formó una mega iglesia con los apóstoles. Cristo caminó y aprendió humildad. Pidió realmente en dónde le llevasen para ser entregado en este pollino o este burrito. Cristo pidió realmente prestado un lugar especial para donde hacer la última cena. Se humilló a pedir algo. Pero tenemos que aprender a decir no a nuestras emociones por la causa de Cristo. En Marcos 10, 28 y 29. En Marcos 10, 28 y 29. Mira que es la palabra del Señor. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermana o hermanas o padres o madres o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanas, hermanos, madres e hijos y tierras con persecuciones, en el siglo venidero la vida eterna. Damos cuenta,
Ahí está la recompensa. Cuando tú dejas todo por la causa de Cristo, Jesús se encarga de que tu mamá sea salva. Jesús se encarga de que tu hijo sea salvo. Jesús se encarga de la vida, transformarla con la palabra de Dios. Para mí realmente le agradezco a Dios. Amé poco, me gusta mi madre, pero mi madre hoy en día es cristiana. Amé poco mis hermanos, pero mis hermanos hoy en día escuchan la palabra de Dios. Antes no, pero hoy sí. Tenemos que aprender a amar menos a la familia, y Dios se encarga de convencerlos que ocupan un Salvador, que es Cristo Jesús. Nadie que dejó algo por la causa del Evangelio recibe, dice la palabra, recibirá 100 veces aquí en la tierra bendiciones. ¿Por qué? Porque te negaste a ti mismo por la causa de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Que sea Dios hablando en tu corazón y que te aprendas a negarte por la causa de Cristo. Dios te recompensa aquí en la tierra. Tu familia puede ser salva si tú das el paso de fe, negándote a ti mismo por la causa de Cristo. Dios les bendiga, amigos y familiares. Será hasta la próxima. Amén. Amén.